fue curioso porque ahí hubo bastante acné por fricción. Tuvimos bastante acné por fricción. Predisposición genética, por supuesto, ¿no? Si hay el papá, la mamá tiene acné, el hijo lo más probable es que repita. Nosotros heredamos el tipo de pelo, el color, el timbre de voz, todo, ¿no? La gente dice, mira, el cabello ondulado lo heredé de mi papá, de mi abuelito, de tal persona, ¿no? Entonces la predisposición genética es lo mismo también, tanto en la zona más externa, fenotípicamente, con la predisposición a ciertas enfermedades. Y este es un factor importante, los medicamentos. No hay que olvidar que los medicamentos producen acné, ¿ya? Los corticoides por vía tópica, eso es ya característico. Hay un medicamento que se llama Rostil, Cortil, Notil, seguramente lo han visto, lo van a ver que se usa por los médicos generales. Es una mezcla de 3 sustancias, ¿no? Que viene en crema, pues se combina un antiinflamatorio que generalmente es metametasona, un antibiótico, mupirocina, vacitracina y un antimicótico, ¿no? Que es el clotrimazol. Típicamente, ¿no? Es que ahí no sabes qué es, pero yo le voy a dar a lo que sea con esto, ¿no? Si es inflamatorio, va a funcionar el betaconazol. Si es infeccioso, voy a matarlo con la mupirocina. Y si es hongo, con el cortisol. No tengo pierde con esto. A todo le dan esto de acá. Es contradictorio, nosotros los dermatólogos usamos en algunas ocasiones este tipo de medicamentos, pero no es de uso común de nosotros, ¿no? Pero los médicos generales lo usan para todo. Ahí el problema es la betametasona. No tanto la mupirocina, el cortisol no va a tener muchos efectos secundarios. En cambio la betametasona sí. La betametasona es un corticoide de alta potencia, muy alta potencia. Dentro de la escala de los corticoides tenemos muy bajo y muy alta, ahí está la betametasona. La betametasona es un inmunosupresor, actúa sobre las células inmunológicas arriba de la piel, ¿okay? Pero lo que va a hacer como efecto secundario es adelgazar la piel. 1 y 2 va a producir lesiones de acné. Entonces, muchas veces los chicos se van a la farmacia y dicen, usa eso, ¿no? Inicialmente parece que nos mejora, pero eventualmente les produce más acné. Y ese tipo de medicamentos es fácil de reconocer que el paciente lo ha usado porque viene con bastante comedones. Nosotros vemos comedones, pero no tanto. Cuando yo veo un paciente que viene con tantos comedones en la cara, yo sé que ha usado eso, ¿no? Y a veces lo niegan, pero al final dicen, sí, pues usé Notil, Cortil, solo usé un tiempo, pero en realidad lo han usado bastante tiempo. Entonces los corticoides pueden producir tanto vía tópica o general, ¿ya? O sea, los corticoides tipo dexametasona, prednisona, vía oral, también van a producir acné. Nosotros vamos a ver en la consulta, cuando tenemos pacientes con vitiligo, por ejemplo, en el vitiligo el tratamiento son los corticoides tópicos, pero no lo usamos mucho tiempo porque sus efectos secundarios. Usamos tacrolimus, que es el inmunomodulador. El problema de tacrolimus es que no está cubierto, está dentro del territorio, pero no se lo tiene en el hospital. Y el tubito es pequeño, de 30 gramos, y está alrededor de más de 50 soles. Entonces los pacientes a veces no lo pueden comprar. Entonces lo que tratamos de dar es corticoides y también damos corticoides, dosis de corticoides vía oral para hacer como pulsos, para detener el avance del vitiligo. Y cuando damos esto, generamos acné. Le damos pulsos de dexametasona y le generamos acné. Pero le decimos al paciente, mira, vamos a dar este tratamiento, pero te voy a producir un poco de acné, que va a bajar a medida que tú suspendes el tratamiento, ¿no? Entonces sí sabemos que los corticoides vía tópica, intramuscular, endovenoso o vía oral va a producir acné. ¿Okay? Los anabólicos también, miren, medicamentos como fenobarbital, carbamazepina, carbamazepina, testosterona, progesterona van a producir acné. Miren, isoniazida y rifampicina. Esos son los 2 medicamentos de repente más importantes de tratamiento para la tuberculosis, ¿verdad? Son los pilares del tratamiento. Y estos 2 están relacionados con acné. También vemos esto, ¿no? Pacientes del programa que empiezan a producir, que empiezan a tener acné. No es raro, ¿ya? ¿Es una causa de suspensión de tratamiento? No. Solo se suspende el tratamiento de la tuberculosis cuando pone en riesgo la vida del paciente. Si yo hago un exantema o hago una eritrodermia por isoniazida o por cualquiera de los medicamentos del
tema sensible, sí me van a suspender el tratamiento porque la eritrodemia tiene que ser hospitalizado, ¿no? Va a poner en riesgo la vida del paciente o si tiene enzimas hepáticas elevadas, pero por lesiones de acné no lo voy a suspender, no se va a suspender, el paciente va a terminar este tratamiento, pero con acné yo le voy a dar tratamiento. Vitamina A y B, la B sobre todo, ¿ya? El exceso de vitamina B, complejo B, también está relacionado con acné, ¿ya? Entonces, y algunos psicofármacos también están relacionados con la presentación de acné. Entonces, en acné hay que tener cuidado con los medicamentos, con algunas actividades que podemos realizar, ¿ya? Ahora, ¿afecta en qué zonas? ¿No? Ya saben ustedes, pues, ¿no? Porque les ha dado o han visto, ¿no? Cara, cuello, tórax, sobre todo en la zona superior, tanto anterior y posterior. Y lo que hay en el acné es polimorfismo de lesión. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Eso tiene que fijarse, ¿ya? El polimorfismo, ¿qué quiere decir? Que en un mismo paciente yo voy a ver comedones abiertos, cerrados, voy a ver pápulas, nódulos, cicatrices, huellas, manchitas y veo lesiones. O sea, veo de todo un poco. Yo no voy a ver que todos son comedones, todos son nódulos, todos son pápulas, todos son pústulas. No voy a ver tanto así. Está mezclado. Cuando yo veo lesiones monomórficas, ¿qué quiere decir? Que todas las lesiones sean igualitas, sobre todo en tórax, yo debo pensar que son más que un acné, es una foliculitis, ¿ok? Puede ser una foliculitis, puede ser una reacción acneiforme por corticoides también, puede ser una foliculitis por pipilofolio, ¿ok? Entonces, el acné es polimórfico, ¿ya? Bueno, se clasifica de varias formas, ¿ya? Hay, por ejemplo, acné no inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver solo que hay aumento de la secreción de sebo y comedones. Y hay un acné inflamatorio donde ya estos comedones se transforman en pápulas, pústulas y nódulos. ¿Listo? Entonces acá, bueno, en tus aparatos lo van a ver mejor. Ahí hay comedones, ¿ok? Cerrados, son puntos blancos. ¿Sí? Y esos son comedones abiertos, ¿no? Ven puntos negros, ¿verdad? Comedones abiertos, comedones cerrados, abiertos, y acá que vemos pápulas, creo que algunas pústulas, y aquí sí se ven nódulos. ¿Ven? Se ven hasta quistes. Ahí podemos visualizar. Estas lesiones se mezclan entre ellas, ¿no? Y aquí hay una presentación de las diversas formas en que podemos clasificar el acné, ¿ok? Por ejemplo, según la edad de presentación, ¿no? ¿Puede haber acné neonatal de lactante? Sí, porque habíamos dicho que la mamá le va a pasar, ¿no?, algunas hormonas que van a producir estímulo en las glándulas sebáceas y momentáneamente van a ser funcionales y pueden presentar acné, ¿no? Entonces, ¿puede haber un acné neonatal de lactante? Sí puede haber. Infantil no es frecuente. Si yo encuentro un acné infantil, tengo que pensar que hay un estímulo hormonal, ¿ok? Y a partir de la pubertad hacia adelante, pues puedo tener acné, ¿ya? Entonces, del preadolescente, adolescente, y considero un acné tardío en el adulto a partir de los 25 años. A partir de los 25 años yo considero ya que no es un acné del adolescente. Generalmente el acné, la mayoría de veces, se va a retirar antes de los 25 años. En los varones, 21 o 22 años. ¿Okay? Y de acuerdo a la lesión predominante se puede clasificar como acné comedónico, papulopustuloso, nódulo quístico, y según el grado de severidad podemos catalogar como leve, moderado, severo. Y hay formas especiales de acné. ¿Ok? Bueno, nosotros usamos generalmente, combinamos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, puedo decir, este es un acné leve, si tiene mayor cantidad de comedones, ¿ok? Y menos cantidad. Puede haber algunas lesiones papulares, eritematosas, sí, pero lo que hay más es comedones, leve. Pápulo-pustuloso inflamatorio leve moderado, cuando puede haber comedones, sí, pero hay más cantidad de las pápulas y pústulas. Y hay algunos de repente nódulos. Y nódulo quístico o pápulo
pápulo pustuloso inflamatorio grave cuando hay mucha cantidad o cuando hay predominio de nódulos. Entonces nosotros en nuestro diagnóstico lo que hacemos es describir las lesiones. Cuando vemos un paciente, lo que hacemos es describir las lesiones, ¿no? Cuando yo veo un paciente de 16 años, presenta pápulas, eritematosas, pústulas, predominio de frente, mejillas, áreas malares, también en mentón, pecho, en espalda, voy a describir las lesiones. O presenta nódulos, quistes, flemones, a predominio de tal. O presenta solo comedores abiertos, cerrados, a predominio. Yo lo voy a describir. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un control después de un mes. Después de un mes, si yo quiero ver efectividad del medicamento, no solo voy a preguntar al paciente, ¿cómo te ves? ¿Estás mejor, igual o empeoraste? ¿Cómo lo voy a comparar? No solo debo guiarme de lo que el paciente me dice, sino de lo que yo he anotado en mi historia clínica. Y yo veo, ¿no? Predominio, abundantes, y yo veo que, estás mejor, ¿no? Yo voy a hacer esa comparación siempre y cuando yo describa. Nadie va a poner pápulo pustuloso leve. Bueno, es una idea, ¿no? Pero si no describo mucho las lesiones, no voy a poder comparar con los controles posteriores. Yo debo describir, ¿ok? Pues aquí vamos unas lesiones con comedones, con pápulas, ¿ok? Comedones con pápulas. Aquí vemos pápulas, pústulas y aquí un poco de nódulos, un poco más intenso. Yo diría que este es algo más leve, moderado, moderado severo, ¿ok? Y hay formas especiales de acné. Ya hemos visto las comedogénicas, las que son inflamatorias, papulopustulares, y hay algunos acnés que son especiales, ¿ok? No son tan frecuentes de ver. Creo que pocas veces hemos visto acné con lobata, ¿ok? Pero es una forma grave y excepcional de acné, donde hay, miren, todo lo que hemos mencionado: comedones, pústulas, quistes, tractos fistulosos entre los quistes, imagínense, secreción maloliente, cicatrices atróficas y esteroideas. Miren, sobrepasan las localizaciones descritas, sino también aparecen en extremidades superiores, en el abdomen, en los glúteos, en las axilas, en el ingle y en el perineo. Sobrepasan las localizaciones frecuentes. Puede aparecer como algo nuevo o en un paciente que ya tenía acné. Y estos pacientes están vinculados a desarrollar la hidradenitis supurativa, ¿okay? Que es una patología donde las glándulas, ¿se acuerdan de las glándulas? ¿Cuáles eran las glándulas que producían las feromonas que se encontraban en algunas zonas? Exacto, esas glándulas en algunos momentos se van a inflamar y van a producir una patología que se llama hidradenitis supurativa. Empiezan a presentar nódulos, abscesos, trayectos fibulosos. Es un proceso inflamatorio. ¿Dónde sucede? En las axilas, en la región inguinal, debajo del abdomen, en la zona de las mamas. Es una patología inflamatoria crónica, lamentablemente. Muchas veces acné con lobata está relacionado con eso. Y la otra patología es el acné fulminis, ¿okay? Acné fulminis es una variante rara y severa de acné inflamatorio, donde se puede ir asociado a tratamiento con isotretinoína, ¿okay? Y empiezan a aparecer pústulas hemorrágicas, lesiones dolorosas, nódulos, ulceradas, miren que presenta en cara, tronco, y va acompañado de síntomas sistémicos como fiebre y arcadia. Miren estas lesiones. Se llama acné fulminans. El tratamiento ahí son corticoides. Entonces el diagnóstico del acné es clínico, pues, ¿no? Nosotros no hacemos ningún examen. El tratamiento depende, ¿ya? El tratamiento puede ser tópico o bioral. Es tópico, por ejemplo, el uso de los retinoides, como es la tretinoína, el adapaleno. Generalmente lo voy dirigido a exfoliar las lesiones. Yo voy dirigido a exfoliar las lesiones. ¿Qué lesiones? Con comedones, ¿ok? Ahí tenemos la tretinoína, el adapaleno. El tazarotene no se usa mucho, ¿ya? Y el peróxido de benzoilo generalmente lo usamos para acnés donde hay pápulas, pústulas.
porque es un antibiótico y lo combinamos muchas veces con la clindamicina y es bactericida, no genera resistencia bacteriana y se utiliza el gel que va de 2.5, 5 hasta el 10 en algunos casos y es blanqueador, porque ese producto si les cae en su ropa lo va a despigmentar como si fuera lejía. Seguro algunos lo han usado, pero hay que decirle al paciente, ¿no? Tenga cuidado cuando use este producto. Y vamos a usar también otros antibióticos tópicos combinados con los anteriores, como es clindamicina y eritromicina. Y ese es cuando es algo, cuando hay comedones con pápulas pocas, yo uso solo eso. Ahora, pero si yo tengo muchos nódulos, tengo muchas lesiones papulares, pues tengo que usar ya tratamiento sistémico. Uso antibióticos orales, como por ejemplo las tetraciclinas. Usamos tetraciclina, usamos doxiciclina, usamos minoxidil. Y no le damos en menores de 13 años. ¿Por qué? Las tetraciclinas se pueden usar en gestantes y niños. No, ¿por qué? No todos los antibióticos se pueden usar. No se puede usar porque este antibiótico produce el cierre del cartílago, el crecimiento y también produce pigmentación de los dientes. Le das en menores de edad. No se debe usar, por eso a una mujer, vamos a ver, rosácea, usamos también tetraciclinas. A una mujer en estado fértil, embarazada, de lactar, no le podemos dar ese medicamento. ¿Okay? Ya los adolescentes mayores de esa edad sí les podemos dar las tetraciclinas, pero antes de eso es mejor no usarlo, usamos tratamiento tópico. Y podemos usar los retinoides orales, ¿no? Famoso isotretinoína, que es un medicamento que lo reservamos para acné severo. Cuando viene un paciente con acné severo, yo le voy a ofrecer la isotretinoína. O tengo un paciente con acné moderado que no responde a mi tratamiento, ya lo he evaluado después de 8 semanas, no ha respondido, yo le ofrezco ya la isotretinoína. Este medicamento es especial porque actúa sobre los 4 procesos de la acné. Reduce la producción de sebo, ¿cómo? Disminuyendo el tamaño de las glándulas sebáceas, las vuelve más pequeñas, no las desaparece, o sea, de lo que eran grandes, las vuelve pequeñas. Por eso las personas que toman después de eso ya no tienen tanto sebo en la cara. Y la isotretinoína se ha ido usando para otros procesos también, donde las glándulas sebáceas están involucradas. ¿Okay? Entonces, actúa reduciendo el tamaño y la producción de sebo. Ayuda a evitar la hiperqueratinización que obstruye el folículo, que reduce la colonización de Cutibacterium acnes, es antiinflamatorio, actúa sobre los 4 procesos que están involucrados en la fisiopatología del acné. El retinoide actúa solito. Por eso el tratamiento cuando le damos, no le damos otra cosa, pero tiene efectos secundarios, dosis dependientes. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Son muchos, pero lo que vemos nosotros en consultorio produce resequedad, bastante resequedad. Puede producir resequedad a nivel en todo el cuerpo, pero generalmente en la cara, sobre todo en los labios. Le decimos que usen humectantes labiales, vaselina en los labios. Puede producir resequedad en todo el cuerpo, puede producir mucha resequedad nasal que sangran de la nariz a algunas personas, ¿ok? Y produce, eso es lo más frecuente, resequedad. También produce dolor muscular, ¿no? Yo tengo pacientes que chicos, porque ahora está de moda irse al gimnasio, ¿no? Está de moda pues estar con los músculos bien trabajados y todo lo demás, ¿no? Entonces, este chico entrenaba y me decía, doctora, no sé por qué, desde que empiezo a tomar me siento agotada, me siento cansada. Sí, es un efecto del medicamento. Puede producir como que cansancio, ¿no? Y otros efectos hay muchísimos. Produce caída de cabello, produce resequedad, puede elevar las enzimas hepáticas, puede elevar los triglicéridos, el colesterol. Por eso a todo paciente, antes de entrar al tratamiento, nosotros le pedimos un perfil lipídico y un perfil hepático, o algunas
vemos que todo esté bien, le damos el tratamiento y lo controlamos más o menos al mes. Si todo está ok, volvemos a hacer otro control al mes. Si todo está bien, ya nos vamos de largo hasta terminar el tratamiento. ¿Okay? Entonces puede producir efectos tanto externos como a nivel, vamos a decir, de órganos internos, si va a producir algunas. Y en el caso de mujeres sí es especial, ¿ya? La isotretinoína es un medicamento termogénico. No es que puede, va a producir. Por eso toda mujer en edad fértil, con vida sexual activa, que va a tomar el medicamento, debe usar anticonceptivos con alta eficacia, no preservativos. Usar anticoncepción realmente eficaz. ¿Okay? Porque si sale embarazada, lo más probable es que tenga un aborto, pero si nace su bebé, pues va a tener graves malformaciones. No es una probabilidad, es lo más seguro que pasa. Es altamente teratogénico. ¿Okay? En el caso de los varones, así conciban durante el tiempo que estén tomando, no hay reportes de que eso va a influir en nada. ¿Okay? O sea, en ellos no hay problema. El problema es cuando usamos en mujeres. ¿Okay? Y también se usan para los pacientes que ya tienen un ovario poliquístico anticonceptivos que estén para el tratamiento. Y también algunos antiandrógenos como el espironolactona. Pero generalmente ese es manejo de endocrino, ¿ya? Y antes de pasar a eso, voy a complementar que además el tratamiento del acné, además de esto, vamos a necesitar el uso de jabones, ¿okay? Esto es importante, ¿okay? Entonces, en el caso del acné usamos jabones limpiadores del sebo que tengan azufre, que tengan ácido salicílico y otros productos antisépticos, ¿okay? Y aquí vemos un esquema. La idea es solo que tengan en concepción algo. Miren, cuando es algo leve, nosotros podemos usar un peróxido, que es un producto antibiótico, y podemos usar un retinoína o dapaleno. Si ya es un acné un poquito más intenso, asociamos, ¿no? Peróxido más clindam, ¿ve? Hay asociaciones ya directas en el mercado. El clindam B es una asociación de peróxido con clindam C. Y así hay otras. Cuando es un moderado, cuando ya es inflamatorio, yo a eso, no es que yo le quito al jabón, al producto tópico, yo le agrego un biogramo. Nunca, yo en acné voy sumando el tratamiento, yo no voy quitando. Si acá usaba jabón y un producto, por ejemplo peróxido, yo acá uso el jabón, agrego al peróxido clindam y aquí le agrego el antibiótico. Y si es un acné moderado, de frente puedo ir a la isotretinoína o de esto cambiar a isotretinoína. ¿Ok? Esa es la idea del acné. Y el tratamiento del acné, pues no es. Si es un acné leve, puede ser que sí, yo le diga, use un jabón y un gel cuando tenga compresiones. Pero si es un moderado y severo, pues tiene que venir a sus controles mensuales, ¿no? A veces los pacientes vienen y se aparecen después de un año. Todavía se aparecen molestos. Doctora, esto de acá me sigue apareciendo el acné. ¿Pero cuántos años tienes? 16. Después de tener acné hasta los 20, 21. Si tienes poquito, sí puede ser que el jabón y el gel te ayuden, pero si tienes moderado severo, no basta. Necesitas un complemento. Y los controles mensuales o cada 2 a 3 meses va a depender del tipo de acné y cómo responde el tratamiento. ¿Okay? Es un manejo, entonces tiene que haber controles continuos. ¿Alguna pregunta de acné? ¿Alguna duda? Y en el acné es mejor no dar corticoides. Nosotros cuando usamos la isotretinoína tiene un efecto al inicio, cuando lo usamos, produce un mayor brote de lesiones. O sea, yo doy isotretinoína y el paciente en primeras 2-3 semanas va a tener un brote aumentado de acné. Eso es esperable. Yo le digo, no te asustes, ese es su efecto del medicamento. Te va a hacer que te salga más acné. Y en ese momento yo, para compensar eso, yo le voy a dar prednisona. Unos días. Se va 3 días, 5 días, dependiendo de la cantidad de lesiones. Y de ahí me voy a quedar solo con la isotretinoína. Ese es el único caso que yo uso por mi corte. Después no se usa algo que sean fulminas, que yo
confundirse, no, pero la doctora está dando el corticoides y nos dijo que no, en ese caso sí voy a dar, pero en el resto de casos no voy a dar corticoides. Bueno, seguimos. Doctora, disculpe, una pregunta. Con respecto al tratamiento de la isoprostanoína y el acné en pulmones, ¿es porque el medicamento ha causado o el paciente ya debió haber tenido el acné previo curado o se mantenía en el tiempo? No, el acné en pulmones parece que es un proceso muy inflamatorio y generalmente puede estar ocasionado por el uso de la isoprostanoína. Entonces, como es inflamatorio, recuerden, y es algo muy intenso con síntomas generales, se ha visto que los corticoides mejoran bastante esto. Ese es el tratamiento de inicio. Se dan antibióticos y corticoides, pero acné fulminas no es frecuente de ver. Es algo pocas veces frecuente. Yo en toda mi vida nunca he visto un fulminas. Pero la literatura dice que se debe usar corticoides si quieres manejar ese tratamiento, esa patología. En el resto de acné, no. En el resto de acné no se usa. Referente al tratamiento de la ISO, usualmente se dan por años. Bueno, algunos no, la isotretinoína tiene una dosis. Se usa por kilo de peso. Es 120 a 150 por kilo de peso. Si yo tengo una persona de 60 kilos y le doy a 120 son 7.200 miligramos, ¿no? Más o menos. Si yo le doy a 20 por día, 20 por 30, 600, ¿no? Para que yo llegue con 20 nada más, depende, ¿no? Si yo le doy 20 y no tiene mayores problemas, me quedo con 20. Si yo le doy 40 por día, 40 por 30, 1.200. Yo en 6 meses llego a 7.200, o menos tiempo. Pero si yo no le doy, si yo me quedo con 20 nada más, voy a llegar casi en un año. O sea, es acumulativo, yo voy sumando, ¿no? Yo digo, paciente viene a control, dosis acumulada, 3.000 y tal. Me falta la mitad, de acuerdo al peso. Si pesa 100 kilos, es un montón, ¿no? Porque hay chicos que pesan 80, los varones llegan a pesar 70, 80, de ellos me demoro más. Si es chica, es un poco más factible llegar un poco más rápido y depende de la dosis. Si ya con 20 su piel se le ha resecado mucho, no puedo subir a 40. Puedo quedarme en 30 de repente, ¿no? No, doctor, es demasiado, la resequedad me molesta, entonces yo voy a bajar. Y sigo con eso. Es acumulativo. Se va sumando en el tiempo y yo voy controlando, ¿no? Vamos por rosácea. Esta patología es parecida a la acné, pero la fisiopatología es totalmente diferente, ¿okay? Es una patología acneiforme, no es. ¿Por qué se dice acneiforme? Porque se parece a la acné. Es inflamatoria y crónica también, ¿ok? Mire, 10% de la población generalmente piel clara. ¿Y en qué grupo? El acné es indistinto en jóvenes. Este es más frecuente en las mujeres en esta edad. Generalmente más a los 40, 50 años. ¿Okay? Esa es la edad de presentación de la rosácea. Ahora, ¿puede haber niños con rosácea, adolescentes con rosácea? Claro que sí, pero la edad de presentación es mujer adulta. ¿Ya? No es tan frecuente ver en adolescentes, varones también hay con rosácea, claro, por supuesto que sí. Hay varones con rosácea. ¿Okay? ¿No han visto ustedes los típicos borrachitos con la nariz roja? ¿Sí han visto? No creo que nadie. Esa es rosácea, por ejemplo. Y eso se ve en las primas, generalmente se ve en los varones, no tanto en las mujeres. ¿Okay? Entonces, pero la idea es, la rosácea es un problema de adultos, mujeres adultas. La etiología no es tan clara, pero hay factores predisponentes y desencadenantes que hay que tenerlo en cuenta. Generalmente debe haber alguna relación genética, porque los pacientes primero que se presenta en pieles más claras, pieles blancas tienen más tendencia a eso. Y lo otro es que hay antecedentes, ¿no? Tú le dices, ¿tienes rosácea? Ay, mi mamá tiene rosácea. No, mi tía tenía rosácea. O mis tías tienen rosácea. Se repite, ¿ya? Y hay factores desencadenantes que vamos a ver en detalle. ¿Por qué? Porque hay que decirle al paciente qué es lo que no debe hacer si quiere que su rosácea se controle. Hay alteraciones vasculares. Bien, lo que hay es que por algún motivo hay algunas sustancias o factores físicos
que van a desencadenar que haya una vasodilatación. Y esa vasodilatación va a permitir la salida de células inflamatorias, ¿no? Porque los linfocitos, los macrófagos, todas estas células que van a producir las interleuquinas, ¿dónde están circulando? Están circulando pues en la sangre, ¿no? Y de ahí van a salir. Entonces, cuando hay vasodilatación va a promover más la inflamación. Esta inflamación va a degenerar la matriz de edema. Va a producir edema, hipertrofia tisular, hiperplasia de las glándulas sebáceas, va a alterar la función de barrera de la piel y va a hacer que los demodex folliculones, que normalmente que son ácaros que tenemos en la cara, al ver esta inflamación van a proliferar en bastante cantidad. Ya no va a haber pocos demodex, sino va a haber bastantes. Y estos demodex van a generar más inflamación. ¿Okay? Entonces lo que hay es alguna sustancia, pues nosotros va a haber alguna sustancia externa que va a generar vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y también angiogénesis, formación de nuevos vasos. Por eso en el acné una de las manifestaciones es la presencia de telangiectasias. ¿Han visto telangiectasias? Seguramente son como unas pequeñas dilataciones musculares en varias zonas, generalmente en la cara. ¿Okay? ¿Y también puede ser desencadenado por estrés, tal vez, algo emocional? Sí, sí va a ser desencadenado por estrés, porque ahora justo vamos a ir a eso, ¿ya? Entonces, este aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación y aumento de la angiogénesis va a producir justamente que la cara se ponga roja, y otro va a producirse mayor angiogénesis, por lo tanto vamos a ver como si fueran unas arañitas vasculares en la cara, que se llaman telangiectasias. Esto va a producir inflamación, va a alterar la cantidad de demodex sobre todo. Se altera todo lo que es la cantidad de células, de la cantidad de microbios. Por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis se va a alterar la cantidad que tiene. Pero acá lo que importa es que el demodex va a cambiar su cantidad y este demodex va a contribuir a la inflamación. Ahora también va a haber difusión neuronal. Los vasos o las terminaciones nerviosas se van a hacer más reactivos. Entonces, ante un estímulo físico que puede ser la luz o también emocional, va a hacer que se produzca más vasodilatación. Ahora, ¿qué cosa ha empezado ese? No se sabe con exactitud, pero hay mayor producción de las células epidérmicas de este LL37, que es un péptido antimicrobiano. Este péptido antimicrobiano probablemente es el que altera estas células inmunológicas que van a promover toda esta alteración. Pero con exactitud, ¿qué cosa? Si desencadena algo, no. Debe haber alguna tendencia genética que haga que haya una mayor producción de este péptido antimicrobiano, que es el LL37, y esto más los otros factores contribuyen a la presentación. ¿Cuáles son los factores que desencadenan rosácea? Esto es importante porque le vamos a decir al paciente, su receta yo tengo que decirle, aparte después del tratamiento, ¿no?, del uso de jabones y demás, yo atrás de la receta le escribo, debe evitar estos factores porque estos van a hacer que su cuadro se incremente. Porque el acné va a pasar, el joven va a llegar a tener 21, 22 y en la mayoría el acné se va a retirar, pero la rosácea es crónica, no tiene cura. Esto no es que cuando tú llegues a los 50 se te va a ir, o a los 60, tú vas a morirte con la rosácea. Entonces yo debo saber qué factores me van a aumentar rosácea. El calor, esta es la peor época para los pacientes con rosácea. Ahorita los pacientes con rosácea lo están pasando mal. ¿Por qué? Porque hace calor. El sol es otro estímulo. Cambios bruscos de temperatura, bueno, y todo lo que es calor, ¿no? Por eso al paciente le digo calor en general, todo lo que es calor. Si yo estoy en un ambiente caliente, si yo tomo comida, como, bebo caliente, ducho caliente, me voy al sauna, me hago vaporización, lo único que voy a hacer es empeorar mi problema, va a ser peor. Los alimentos, el alcohol, ¿no? ¿Quién cuando toma un poquito de alcohol,
algunas personas se ruborizan, ¿no? El paciente con rosácea va a ser peor. Comidas picantes, lo mismo. Todas las comidas picantes, ¿ok? El chocolate, el estrés, la ansiedad, el ejercicio va a ser peor. Si todos cuando corremos nos ponemos rojos, el paciente con rosácea lo va a hacer mucho más, ¿ok? O cuando estamos molestos o de repente avergonzados o furiosos, nos ponemos un tanto rojos, ¿no? El paciente con rosácea va a hacerlo mucho más. Y sustancias tópicas, por ejemplo, corticoides, van a aumentar la rosácea. Los corticoides, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Cushing, que hacen por corticoides, ellos van a hacer una lesión antiforme y tanto parecido a la rosácea, ¿okay? Entonces, estos factores yo debo decirle al paciente, tiene que cuidarse de esto porque esto lo va a aumentar. Entonces, al inicio los pacientes muchas veces tienen un eritrema transitorio en la cara que se llama Cushing. O sea, es pasajero. Quiere decir que es pasajero. Llega un momento en que tengo y luego después desaparece. ¿Okay? Pero después, cuando ya la rosácea se instaura más persistente, ya mi cara va a estar roja siempre, ¿no? Desde lejos yo miro la cara, es roja. Yo miro la cara de un paciente con acné, no es roja. Tiene las lesiones inflamatorias donde tiene la pápula, está roja, pero el resto de la cara es un color normal. Pero el paciente con rosácea, no, su cara es roja. Yo lo miro desde lejos, es rojo, totalmente rojo. ¿Ok? Y vamos a encontrar qué cosa. Es parecido a la misma. Pápulas, pústulas, telangiectasias no tiene acné. Vamos a encontrar telangiectasias, vamos a encontrar sequedad de la piel, tirantez, prurito y quemazón. ¿Por qué? Porque la piel se altera. Al alterarse va a perder mucha agua, va a permitir el pasaje de más sustancias y eso va a irritar la piel. Por eso tienen prurito, tienen ardor. El paciente con rosácea siempre se queja de prurito y ardor. Siempre. Usted le pica la... Sí, doctora, cuando estoy en el sol, me pica la cara, me arde de la cara. El paciente con acné, ¿te pica? No, a mí me duele. Cuando me sale el acné, me toco, me duele, doctora. Pero ¿te pica? No. ¿Te arde? No. El paciente con rosácea sí dice, me pica, me arde. Está reseco, doctora. Son diferencias. Y doctora, ¿pero por qué hace la diferencia? Porque a veces es difícil diferenciar. ¿Qué pasa si viene un adolescente con acné y rosácea? Porque hay acné rosácea. Hay pacientes que vienen con acné y rosácea. Por si acaso. Las mujeres hacen eso. Vienen con acné y tú dices, pero este es un acné, pero parece una, tiene las dos cosas. Mala suerte. Tiene las dos cosas. ¿Ya? Entonces, ¿puede tener edema facial? Sí. Ya como hemos visto, va a producir cambios a nivel de la dermis, va a producir aumento del grosor, va a empezar, la piel se va a empezar a engrosar. Si yo no trato una rosácea, pero ¿para qué me voy a tratar si esto nunca lo voy a curar? Algunos pacientes dicen, empiezan así, si no me voy a curar, me quedo así. Ya, quédate así, pero tu piel, de lo que es, vamos a decir, tiene un grosor, con el paso de los años, esa piel se va engrosando. ¿Ok? Y va haciendo fimas. Y tiene síntomas oculares. Una buena parte de los pacientes con rosácea tienen problemas oculares, como vamos a ver. Entonces, ya puedo diferenciar un acné de una rosácea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tiene comedones? El acné. ¿La rosácea tiene comedones? No tiene, porque en la rosácea no hay una obstrucción. No hemos dicho que había una obstrucción en la salida del folículo pilocelular. ¿Hemos dicho que hay una obstrucción? No, ahí hay una inflamación. Entonces, no va a haber comedones. En la rosácea no hay comedones. En el resto se parecen. Hay pápula, pústula, ya. En la rosácea es roja y tiene síntomas, prurito y ardor. El acné tiene dolor de vez en cuando, pero no tiene otros síntomas. Y la rosácea se acompaña de problemas oculares. Es un paciente que va a tener problemas en los ojos. Una regular cantidad tiene problemas de los ojos. Entonces yo ahí saco mi diagnóstico. ¿Tienes problemas de esto? ¿Y tienes problemas? Sí, doctora. Esta es una rosácea. Entonces, como decíamos, puede haber cambios fimatosos por hiperplasia de las glándulas sebáceas. Y la más frecuente es la rinopatía. Vamos a ver acá. Hay varios tipos de rosácea. Primero hay una rosácea eritema
Se caracteriza porque la rosácea es roja y tiene flushing de vez en cuando y de forma persistente ya se pone roja. Y tiene telangiectasia. O sea, si le miramos de cerquita, aquí ven, ¿no?, los pequeños vasitos dilatados. Aquí es mucho ya. Ahora, doctora, todos los pacientes que tienen telangiectasia tienen rosácea. No, pues, no. Si, por ejemplo, es un paciente asmático, un desodor crónico, va a ser telangiectasia por aumento de la presión. Hay telangiectasias idiopáticas, por si acaso. Hay gente que tiene telangiectasias de por sí. La gente que hace tose crónicamente, está estreñido todo el tiempo, hace fuerza intraabdominal, ¿qué va a hacer? Dilatación vascular. Y eso se manifiesta como telangiectasis. No todo telangiectasis tiene que estar asociado al tema, ¿ok? Y tiene prurito y arroz. Ahora, puede ser así de manifiesto y hasta un ciego podría decir, creo que es, mira a lo lejos, rosácea. Pero puede haber unas rosáceas muy leves. Y hay un límite entre rosácea y fotosensibilidad. Ahí es difícil saber qué estoy, ante una fotosensibilidad o ya crucé el límite y estoy ante una rosácea, sobre todo en jóvenes. Hay gente que es fotosensible. ¿Qué quiere decir? Se pone al sol y se pone rojo. Se pone rojo rápidamente y luego después vuelve a su estado normal. Ya no tiene los síntomas, pero cada vez que se pone el sol a la luz se enrojece. Es fotosensible, pero todavía no tiene rosácea. Cuando ya tenga más persistentemente, ahí ha cruzado la línea y estamos ante una rosácea. Ahí es un poco difícil distinguir muchas veces cuando es leve. Aquí ya no, esta es una rosácea. Rosácea papulopustulosa, su nombre lo dice, está rojo, pero tiene pápulas y pústulas, parecida al acné. Pero mire, es rojo, esto no parece acné. Mire, está enrojecido. Papulopustulosa. Y la fina, ese es pues, ¿no?, lo que les decía de algunas personas que son alcohólicos, que tienen aumento de tamaño de la nariz. Esa nariz, hay una, miren, aquí se puede visualizar, ¿no? Se ha engrosado esta piel, que hay hasta un pliegue. ¿Por qué? Porque aquí ha habido un aumento, hay una hiperplasia sebácea con fibrosis, por eso ha aumentado el grosor de esa nariz. Y acá en la nariz lo mismo, por eso esa nariz se deforma todo el tiempo. No se hace una nariz grande, no es una nariz, se ha deformado. ¿Ok? Pero, y además de eso va a tener pápulas, pústulas en el resto de la cara o encima de esto. Rosácea fimatosa. ¿Okay? Y la rosácea ocular, muchas veces tenemos pacientes de rosácea que nos manda el oftalmólogo. Bastante pacientes, ¿no? ¿Por qué ha venido? No, el oftalmólogo me ha mandado porque dice que de repente tengo rosácea. ¿Por qué? Porque tiene problemas oculares. ¿Qué síntomas oculares están asociados a rosácea? Blefaritis, eritema de inflamación en los párpados. Eritema, mira, inyección conjuntival, ¿no? Se pone rojo. Inflamación, lo que se llama ursuelo y chalacio. Frecuentemente tienen ellos. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a telangiectasias y sensación de cuerpo extraño, ¿no? Y se me pican los ojos, pero yo siento que tengo como una especie de tierra, me fastidia, en el sol mis ojos se ponen rojos, junto con las lesiones de la cara sí van juntos. Eso es una rosácea. Entonces yo voy a hacer unidad clínica, ¿no? Voy a hacer unidad y voy a decir el diagnóstico es clínico. Entonces hasta ahora, de la cantidad de patologías que hemos visto, no solo en esta, sino en las clases anteriores, han visto que la mayoría es clínico, ¿no? Usamos muchas biopsias, ¿no? En realidad en dermatología tenemos que hacer bastante unidad clínica, ¿ya? Si tenemos duda, claro que podemos usar el uso de nuestra biopsia, raspado, como ustedes quieran, se puede hacer uso, pero mucho del diagnóstico es clínico, o sea, tenemos que conocer la teoría para sospechar. Como les dije en la primera clase, la teoría tiene que estar en sus cabezas. Si ustedes tienen teoría, conocimiento, van a plantear ante una manifestación clínica, signos que vamos a ver en el paciente, nosotros vamos a plantear posibilidades diagnósticas, 1, 2, 3 posibilidades. Y de acuerdo a lo que yo voy preguntando al paciente, hablando o examinando, voy descartando algunas posibilidades, me voy quedando con 1, 2, y si necesito un examen lo hago, si no, ahí está mi diagnóstico.
qué es, y lo que me importa es, una vez que diagnostiqué, lo que me importa qué es el tratamiento y el pronóstico, porque la otra parte es decirle al paciente, ¿no? Mire, esto es crónico, no lo podemos curar, va a ir así en el tiempo, esto es lo que esperamos, y esto es las complicaciones que puede tener o solo va a afectar su piel. Diagnóstico clínico, entonces el tratamiento, nosotros como no va a ser un proceso colónico, va a ir a disminuir los síntomas, sobre todo el prurito del abdomen, alargar los periodos de intercrisis, ¿qué quiere decir? Donde no tiene síntomas, y mejorar el aspecto estético, porque ¿quién quiere estar con la cara roja? ¿No? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, ya cuando hice dermatología, ahí todos supimos, había dos compañeros que tenían rosácea, era un chico y una compañera, los dos tenían rosácea, se notaba porque su cara era rojísima, ¿no? Cuando llamamos dermatología supimos que tenía rosácea, pero les pusieron unos apodos y quedaron hasta ahora. Entonces ahora que nos reunimos, ya pasaron muchos años, siempre pues, no, tal persona, tal, quedan los apodos, ¿no? Y bueno, la cosa es que qué importante es decirle al paciente que va a haber periodos donde no va a tener lesiones. El invierno es bueno para ellos. En el invierno los pacientes con rosácea tienen una gran mejora. Ellos mismos dicen, ay, el invierno, yo odio el verano, ¿no? El verano me voy a empeorar y en el invierno voy a estar mucho mejor. Entonces, por lo tanto, debemos cuidar el piel de acuerdo a los síntomas. Si el paciente tiene resequedad, le doy una crema hidratante. Le doy bloqueador solar. ¿Por qué? Porque el sol va a ser un factor que lo va a exacerbar. Y en el tratamiento tópico, generalmente usamos metronidazol y la ivermectina, ¿no? El metronidazol tiene un efecto antiinflamatorio, pero también actúa contra el temor expositivo. Y la ivermectina tópica, en crema, en gel que hay, ya no en gotas. En gotas también se puede usar, ¿ya? Pero la ivermectina en crema tiene un efecto antiinflamatorio y contra el temor. Lo usamos. ¿Okay? La primera línea de tratamiento que nosotros tenemos es usar un jabón con pH ácido, usar un hidratante con la resequedad y uso un metronidazol, si quiero ivermectina, pero metronidazol de primera elección. Y puedo agregar tratamientos sistémicos si yo veo que tiene muchas pápulas, muchas pústulas, nódulos. ¿Qué agrego? Igualito que el acné, tetraciclinas. Puedo agregar minoxidilina, limeciclina, doxiciclina. Puedo usar también macrólidos. Puedo usar metronidazol, sí, pero mucho problema digestivo. Y puedo usar isotretinoína a dosis bajas, con 10 nada más. Puedo usarlo 2, 3, 4. Ahí no tiene un tiempo, ¿verdad? En rosácea no hay un tiempo estipulado. Generalmente usamos 3, 4 meses y mejora bastante la rosácea. ¿Alguna pregunta de acné y rosácea? Son patologías bastante frecuentes. Ahorita en el consultorio hay un montón de rosácea y acné. Doctora, y con las personas de la altura, por ejemplo los niñitos de oro, bueno, los jóvenes de oro, se les forma también parecida a la fase de una persona que padece rosácea. Claro, pero ahí es porque en la zona de la altura, nosotros en Lima tenemos mucha humedad, ¿verdad? En cambio en la zona de la altura no hay mucha humedad, es seco. Entonces esa resequedad lastima la piel. Porque recuerden que la piel tiene una propiedad higroscópica, que es la capacidad de poder jalar agua de la piel, evitar su pérdida. La piel evita la pérdida tras epidémica, pero también jala agua de la piel. Y ahí no hay mucha agua que jalar. Y aparte que a más altura la radiación es mayor, ¿no? Es mayor, por eso van a ver gente de provincia que vive en la zona alta. ¿Cómo son? ¿Blanquísimos? No. La zona de la altura está bien pigmentada y eso usan sombrero. ¿Por qué? Porque la radiación es más intensa. Están ahí, pues, ¿no? Nosotros estamos acá y ellos están acá arriba. El sol, ese foco, si un poco fuera el sol, doble de más facilidad para ellos, ¿no? Y muchas veces no usan bloqueador solar. El agua fría reseca más la piel. Cuando han ido de viaje a algún lugar de la Sierra de Perú, el agua es helada,
¿Ustedes creen que tienen agua caliente ellos? No, en sus hoteles ustedes tendrán agua caliente, pero en el pueblo como tal el agua es fría, el agua fría reseca la piel. ¿Ya? Yo recuerdo que yo hice mi serum en Andahuaylas, pero no en Andahuaylas que está a 2700, yo hice mi serum un poco más arriba. Ya no había eucaliptos, eran puros pinos. ¿Ya? En la ciudad era eucaliptos, y cuando empezamos a subir con el carro, porque estaba a casi 3 horas en Andahuaylas, los eucaliptos desaparecieron. Había puros pinos por todos lados. Y hacía frío y ya no crecía ni maíz. Crecía papa o lujo, tubérculos, porque esas zonas se adaptan para eso. En las zonas frías crecen más ese tipo de del maíz para zonas frías, pero no tan frías. De ahí crecía eso, ¿no? Y en el Cerú, pues tú llegas, ¿no? Y el agua era helada, así como la refrigeradora, literal, era helada, heladísima. Y a veces no había agua caliente y te bañabas con esa agua fría. Yo me recuerdo que la primera vez que me duché con el agua fría, mis dedos se pusieron morados, me dolían, nunca había tenido, me dolieron, dolor. Y mi piel se puso seca, todo mi piel se secó, parecía un lagarto, todo se me había secado con el agua fría, se secó demasiado, todo. Y era heladísima el agua, heladísima, fría. Y había pasto y en la mañana tu rocío congelado, ¿no? En el piso. Y eso que no estamos ahí, ¿cuánto estaremos? A 5 grados, de repente a 0, pero no es mucho tampoco, ¿no? Hay zonas donde baja más, ¿no? Debe ser -5, -6, ¿no? Y en zonas del extranjero sí bajan a -20, ¿no? Ahorita Estados Unidos está a -26, creo, ¿no? Son temperaturas muy bajas. Nosotros, creo que en algunas zonas de Perú llegamos a -5, -6, pero no tan bajas, ¿no? Entonces las zonas frías, por eso esas personas que viven en zonas sumamente frías, ¿qué hacen? Con todo, ¿no? Ellos se ponen orejeras, toda la cara cubierta, las manos, y usan muchas capas también, ¿no? Entonces, el frío sí va a producir daño en la piel, ¿ya? Entonces, algún día cuando viajen a esas zonas extremas, van a ver cómo su viaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Y hay algunas zonas donde tenemos pelo, como las palmas y las plantas, ¿no? El resto generalmente está cubierto de pelo. Y tiene múltiples funciones, protección, ¿no? Por ejemplo, las cejas, las pestañas, las fibricios de las narinas, funciones sensitivas, claro. A veces no dice la gente se me erizó todo el pelo cuando me asusté. Aislamiento de calor, claro que sí, ¿no? Va protegiendo del sol, si no, los hombres dirán, ¿no? En el verano el cuello se quema, ¿no? Es arde cuando el sol le llega, entonces el cabello corto. Y las chicas, el cabello como que protege un poco esa zona, ¿no? Y del enfriamiento también. Entonces vamos a distinguir dos cosas. Una cosa es caída de cabello y otra es alopecia o placa alopecia. Caída de cabello es cuando se cae, ¿no?
cae el cabello. Y la alopecia es tener una placa o zonas en el cuero cabelludo donde no hay cabello. ¿Ya? Y recordamos las caídas fisiológicas para no mandar a sus colegas de dermatología cuando sea médico general por cosas que son fisiológicas, ¿no? Habíamos visto que el primer cabello se va a mudar dentro de los 3 hasta los 6 meses del primer año de vida. Va a caer, eso es normal, ahí no hay ninguna patología, ¿ya? Y a veces cae, como habíamos dicho, por mechones, ¿no? Se quedan peladitos por algunas zonas y luego ya les crece el cabello, ¿ya? Eso es frecuente en los lactantes. La segunda muda fisiológica ocurre cerca de la pubertad por influencia hormonal. Inclusive cambian de color y textura, ¿no? Algunos dicen, yo doctora, mi cabello era castaño, ahora se volvió azul. Ya bueno, cambió, ¿no? Y alrededor de los 40 años se repite otra muda. Y empiezan a aparecer ya las canas, pierde grosor, generalmente pierde grosor. Y existe una tendencia pues a que ya no haya tanto cabello por el mismo proceso de envejecimiento. Recordar que hay una muda postparto también, ¿okay? Después del parto, 2 a 3 meses, se va a caer el cabello. Y hay mudas estacionales. Terminando el verano, se va a caer el cabello. Así que prepárense para el verano, otoño, va a caerse un poco, dura unos meses. ¿No? Y recordamos las fases del crecimiento del pelo. Miren, la mayoría está en anagen, que es la fase donde el pelo está bien anclado, ¿no? Aquí tenemos la papila y está bien anclado el pelo, ¿okay? El 90% de nuestros pelos, de nuestro cuero cabelludo se encuentran en esa fase. Ahí la papila se encuentra en plena actividad metódica, está anclado. En la fase de catagenia, ¿okay? Que es menos porcentaje, ya se va separando, se va retirando, se forma lo que se llama la masa. Como vamos a decir, esta dilatación de la poro terminal del pelo, porque se separa del músculo. ¿Okay? Y en la fase de caída es el telógeno, un porcentaje menor. Pero habíamos dicho que cuando se cae el cabello, este pelo ya entró también en la fase de anagen, es simultáneo. ¿Okay? No es que el pelo se cae y recién entra el anagen, no. Es simultáneo. Va cayendo un pelo y va saliendo otro. Ahora, las alopecias se pueden clasificar de un montón de formas, ¿okay? Solo es para que conozcan. Vamos a agarrar aquí una clase. Hay primarias y secundarias. Congénitas adquiridas, que quiere decir con alteraciones desde el nacimiento y en el proceso de crecimiento, de acuerdo a su distribución, localizadas, patrón androgénico, difusa, según histología no cicatrizal, cicatrizal. ¿Ya? Vamos a dividirlo así, en dos grupos: alopecias no cicatriciales y alopecias cicatrizales, para entenderlo mejor. Quiere decir no cicatriciales, que esas alopecias no van a producir un daño permanente en el folículo piloso. ¿Qué quiere decir? Que cuando pase esta patología, el folículo piloso va a volver a crecer. No es que van a dañarse para siempre, es momentáneo. ¿Okay? Y ahí tenemos la alopecia areata. Esta patología es importante que la conozcan porque se ve con frecuencia. Ahora ha aumentado un poco más. Entonces, ¿qué es la alopecia areata? Es una pérdida del pelo de una forma circular, como si fuera una moneda localizada en el cuero cabelludo, pero también para, por ejemplo, los varones que tienen barba, puede ser en la barba, en la ceja, o inclusive si son varones con bastante vello a nivel de tórax, por eso no central, inclusive en esa zona puede darse, pero mayoritariamente es en el cuero cabelludo. ¿Okay? Mire, 1 o 2% de la población puede hacer alopecia areata y mire, se presenta en niños y adultos, en menores de 30 años. Generalmente lo vemos en jóvenes, en gente joven, ¿ok? En gente joven, adolescentes y jóvenes. Ahí es donde vemos más esto, la alopecia areata. En gente muy adulta no es tan frecuente de ver. Está relacionado a la asociación con enfermedades autoinmunes, como vitiligo y afecciones tiroideas y lupus.
y el 20% cuenta con historia familiar positiva. Parece que hay una predisposición genética. ¿Okay? Generalmente la causa exacta no se sabe, pero es una alteración donde hay un origen autoinmune, ¿okay? Donde hay una reacción mediada por anticuerpos, células T y citocinas. ¿Okay? Lo cierto es que estas células inflamatorias van a atacar a los folículos pilosos en su fase anágena. En esa fase donde el cabello está en un gran porcentaje, van a empezar a atacar y van a producir la pérdida del pelo. Entonces, ¿cómo voy a ver clínicamente? Yo voy a ver parches, zonas alopésicas, circulares generales. La mayoría de veces como una moneda circular. También puede ser de formas difusas, un tanto irregular, pero la mayoría de veces son áreas bien circunscritas, donde el cuero cabelludo es normal. Ahí yo no veo descamación, no voy a ver puntos negros, yo no voy a ver otra alteración, heridas, pápulas, no voy a ver, es una piel limpia, totalmente normal. Entonces, si yo veo un niño de 7 años que viene con una lesión así, y la mamá o su familiar no le aplicó ninguna sustancia, ni le ha dado de tomar nada, mi primera posibilidad es que sea una alopecia areata. Si veo un niño con descamación, con puntos negros, pelos entrecortados, ¿cuál es la primera posibilidad? Una tiña capitis. Y si tengo dudas, doctora, no estoy segura, tiene un caballo, pero que no se haya aplicado ningún medicamento. Es súbito, esto es súbito. De un momento a otro, doctora, yo no sé, me di cuenta que me toqué y esa parte no tenía pelo. Fue algo espontáneo, muy rápido. Y si yo le miro a las personas con alopecia areata en las uñas, puedo ver cambios undiales, punteado superficial, parecido al pitting de la psoriasis, pero no tan intenso. ¿Okay? Y se recupera espontáneamente. Miren, pero es tiempo, 6 a 12 meses. Y tiene recurrencia, eso es normal. Se puede recuperar solo, pero generalmente recurre. Y en el caso de los niños pequeñitos, cuando empiezan a aumentar sus lesiones, tienen un mal pronóstico. ¿Okay? Mientras más edad tenga, mejor pronóstico. Mientras menos edad tenga, mal pronóstico. Hay niños chiquititos que tienen alopecias areatas universales, total. Se les cae todo el pelo, inclusive las cejas. ¿Ya? No es tan frecuente, pero puede darse. Entonces, a mayor edad es mejor, el pronóstico va a ser a mejor. Si yo lo mirara de repente con una lupa, voy a ver en las zonas periféricas unos pelitos en signos de inflamación, así, medios curveados, como bastoncitos. ¿Okay? Puntos amarillentos en las áreas afectadas, lo que indica la progresión activa de la enfermedad. Esto es con un dermatoscopio. ¿Okay? El diagnóstico es clínico. Si tengo duda y descartar una infección micótica, le pido un parche. Si puedo hacer biopsia, puedo hacer si quiero, pero generalmente no hacemos. Y el tratamiento, no hay un tratamiento que funcione al 100%. Lo mejor es inyección de corticoides, intraversal. Ponemos Cortiflex, que es una solución de acetónido de triacinolona, que es un corticoide diluido, y lo ponemos de forma intradérmica en las lesiones. Agarramos una agujita y metemos en ese parche alopésico, cada centímetro de distancia le metemos un poquito de líquido. ¿Okay? También es doloroso, ¿ya? Eso duele. Entonces, a los niños pequeños no les hacemos eso, le damos una mezcla de loción de minoxidil con clobetasol, que es un corticoide tópico. En ellos les damos eso. Y en los adultos los infiltramos. Esa es la alopecia areata. ¿Preguntas? Es frecuente que lo vean. La alopecia areata van a ver. Hay que tener los conceptos ahí bien claros, ¿ya? El fluvio telógeno. El fluvio telógeno es una patología muy frecuente de ver en mujeres jóvenes y adultas. ¿Okay? El fluvio telógeno entonces es la pérdida difusa de pelo del cuero cabelludo, no cicatricial, porque estamos en un grupo de no cicatriciales, 2 a 3 meses posteriores a un evento detonante.
¿Qué quiere decir? Si yo tuve un evento intenso, por ejemplo, me atropelló un carro, me dio dengue, me dio paludismo, tuve una enfermedad grande, después de esos 2 a 3 meses yo voy a tener una pérdida de cabello de 2 a 3 meses. El pelo y las uñas son anexos de la piel que van a ser muy sensibles a muchos cambios corporales. ¿Okay? Si yo me estreso mucho, se me va a caer un poco el cabello. Si yo tengo una enfermedad, tomé un medicamento, se me va a caer un poco el cabello. ¿Okay? Entonces, el efluvio teléfono es como una reacción a un evento grande, después de unos meses se me cae el cabello. Es la causa más común de pérdida difusa de pelo. Difusa, no localizada. Localizada acabamos de ver, alopecia areata. Este difuso, ¿qué quiere decir? Por todos lados se cae el cabello. Y puede ser crónico cuando persiste más de 6 meses. A mujeres entre la 4ª y 5ª década de la vida. Generalmente mujeres adultas. ¿Okay? ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues estos pelos que estaban, la mayoría en fase anágena, sufren un estímulo que pausa su crecimiento y pasan a la siguiente fase, caída, catástrofe y telógeno, a lo que lleva una pérdida por día de más de 100 cabellos. Normalmente los libros dicen que la caída de cabello dentro de la normalidad puede ser hasta 40 cabellos al día en algunas circunstancias, ¿no? Terminando el verano, en algunos hechos se puede caer hasta 40 cabellos al día, pero si se cae más de 100 ya es un hecho que tiene un cuadro de alguna enfermedad detrás de eso. ¿Okay? O sea, debe caérseles el cabello poco, sí, eso está dentro de lo normal, ¿no? Mucha gente viene asustada, pero se me cae el cabello, hasta lo cuentan, ¿no? Se me caen 10 cabellos, pero eso está dentro de la normalidad. No, sí, pero yo antes, yo tenía un cabello frondoso, sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo ya 40, 50. Ah, ya, pero ya envejeció, ¿no? Digo, pero los años ya pasaron, ¿no? No es lo mismo. Claro, ese cabello que ustedes tienen no es lo que el cabello que yo tengo ahora es menos de lo que yo tenía. Cuando tenía su edad, pero ya pasaron pues tantos años, ¿no? Entonces, hay cosas fisiológicas que van a cambiar con el tiempo, ¿no? Yo recuerdo un día, algo parece inventado, vino una señora después de la pandemia, todos en ese tiempo estaban con mascarilla. Creo que la señora ya tenía algo sospechoso, ¿no? Pero bueno. Y entró, me dijo, vengo por puntual. Estas personas que son muy aprensivas, son bien, vienen a consulta ya dirigidas. Le dice, doctora, vengo por 2 puntos importantes. Qué ordenada, dije yo, ¿no? Sí, dígame, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué es lo que me quiere preguntar? Vengo por eso. Vengo porque tengo una estría en la cara. Una estría, que puede ser un soporticoides, tomará prednisona. En mi mente estaba yo pensando, a ver, quítese la mascarilla. Y resulta, es como yo, ¿no? Que tengo una arruga acá, ¿no? Y esta el surco, ¿no? Y dice, mire, la estría está acá. ¿No? Y le digo, yo pensé como, ¿pero dónde está la estría? Esta estría, pues. ¿Cuál? ¿Esta arruga? Le digo, no, es una estría, yo no la tenía, doctora, hace 3 años yo no tenía esto. Yo le miro y dije, este señor me quiere hacer una broma. Y digo, pero yo tampoco tenía esto. Y digo, mira, hace 5 años me ha salido esto de acá. Que es una arruga. ¿Cuántos años tiene, señora? Tengo 45. Bueno, yo le digo que a partir de los 30 le va a salir el surco, y a partir de los 30 y tantos no va a salir esto, las líneas de la receta. Ay, sí, pero yo no tenía. Sí, pues lo vas a tener más, ¿no? Entonces, parece una broma, pero es cierto. Algunas personas te hacen consulta por eso, ¿no? Impresionan al médico de la posta. El médico general lo presiona porque él tuvo que haberle hecho una referencia. ¿Quién le refirió? Él era posta. Entonces, vienen y le dicen, doctor, usted tiene que mandarme al departamento. Tiene que. Entonces, uno que está bien ubicado dice, mire, señora, usted tiene una arruga, ¿no? Y ahí, si usted quiere mejorar eso, vaya a esa estética. Y su mismo seguro lo va a cubrir, no va a hacer relleno, lo que sea, ¿no? Miren, y todas las causas de efluvio telógeno. Es un montón. Ya, lo que aquí interesa son algunos. Primero, los fármacos. Miren la cantidad de fármacos que están relacionados con el efluvio telógeno. O sea, si yo veo
El problema es difícil el flúor telógeno en mujeres. Cuando viene una mujer, cuando viene un varón con caída de cabello, fácil. Fácil. Tú entras y ya tienes el esquema en tu cabeza. El problema es con una mujer. No porque sea mujer como tal, sino que en la mujer hay demasiadas patologías relacionadas con caída de cabello. Ahí es un lío porque hay que investigar muy lentamente. Primero, ¿qué fármacos tengo? Miren, AINES, ¿ok? De forma crónica, obviamente. Miren, los cardiológicos, antihipertensivos, antiarrítmicos, frecuentes, antidepresivos, anticonceptivos, anticonvulsivantes, el omeprazol, que se usa frecuentemente, ¿ok? Antifúngicos, retinoides, lo que le decía, ¿no? Que no es tan frecuente, ¿ok? Antimicóticos, isodiazida, hasta el minoxidil. Todos estos medicamentos tienen que ver con caída de cabello por el flúor telógeno. Entonces, si el paciente está tomando estos medicamentos, ese posiblemente sea la causa. Importante, entonces, que tome. Enfermedades asociadas. De estos, lo que más nos interesa, lo más frecuente, diabetes y hipo o hipertiroidismo. ¿Okay? Esos son los más frecuentes y el ovario poliquístico. Los otros no son tan frecuentes. ¿Okay? Y Cushing exógeno. Alteraciones nutricionales. Generalmente, bueno, ahí no vemos, vamos a decir que en nuestro país lo que vemos es más malnutrición. ¿Okay? Alopecias postnatales y postpartos, la radiación ultravioleta está involucrada, estrés emocional, ¿no? Estrés psíquico, aquí lo he puesto, dietas hipocalóricas controladas con déficit de hierro, ferritina, déficit de vitamina D y cirugías. Entonces, ante un hecho intenso y la asociación con estas exposiciones y esta toma de algunos medicamentos y enfermedades está relacionada el estudio telógeno. Entonces, aquí vamos a hacer hincapié en dos cosas. Hay un estudio telógeno post-febril, después de fiebres altas. Nosotros tuvimos dengue hace 3 años en Lima, ¿no? Bastante intenso. Y ahí tuvimos bastante efluvio telógeno. Malaria no tenemos en Lima, pero es siempre un infierno. Y la infección por COVID-19. ¿Okay? Hay efectos crónicos de la infección por COVID, ¿verdad? ¿No? Hay como un síndrome de cansancio que ha generado. O sea, ya pasó el COVID, pero dejó como una manifestación crónica. Dentro de eso también están las hiperhidrosis y la infección por COVID-19. Eso es lo que ha dejado y eso ha sido reportado también en los informes de las manifestaciones crónicas de COVID, es la caída de cabello y las hiperhidrosis. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Dice 2 a 3 meses después del efecto detonante hay una pérdida de cabello, generalmente más de 100 alturas. Puede producirse por todos lados, pero generalmente la disminución es en las zonas bitemporales. ¿Okay? Bitemporales. O sea, en estas zonas, las entradas, las zonas de esta, ahí se va a disminuir la anemia. Y algunos pacientes hablan de tricodina, que es dolor, ardor, sensibilidad en el cuero cabelludo. Dicen, doctora, me duele el cuero cabelludo, siento dolor, ¿no? Tricodina. ¿Okay? El diagnóstico es clínico, pues, ¿no? El diagnóstico es clínico. Prueba de tracción es positiva, ¿no? Si las jalas suavemente, el cabello se desprende más del 10% de lo que normalmente se traía en los cabellos. Y si puedes ver la cantidad de pelos, puedes visualizar las zonas distales de los pelos, ¿okay? Vas a ver que más del 25% de esos pelos se encuentran en fase telógena. Puedes hacer una biopsia si quieres, puedes hacer una tricoscopía, que es mirar con un dermatoscopio de cerca el cuero cabelludo. ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento? Una vez que ya hiciste el diagnóstico de flúor telógeno, pues el tratamiento está a tratar el factor del detonante. Si es por medicamento, debes decirle que cambie, ¿no? Que en su próxima cita con su médico si puede cambiar la medicación. Si es factible, a veces no se puede. ¿Okay? Si puede. Y si es un paciente que de repente tiene
diabetes, de repente tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo no controlado, pues debe controlarse. Si tiene ovario poliquístico, debe tratarse. ¿Ok? Si tiene deficiencia de algunos micronutrientes, pues debes darle, ¿no? Por ejemplo, vitamina D, tienes que dosar ferritina, puedes darle medicamentos, o mejor dicho, ciertas vitaminas con vitamina E, B12, zinc, ácido fólico, selenio, riboflavina. Eso está en los medicamentos bioral que usamos para caída de cabello, ¿no? Ahí usamos, por ejemplo, el Pilexil en tabletas, el Pilopetam goma y Vitidex. Son medicamentos donde hay estimulantes de crecimiento del cabello, vamos a decir, y ahí tienen vitaminas, sobre todo la B, la zinc, ácido fólico, selenio, riboflavina, es lo que se utiliza. ¿Okay? Y además de estas vitaminas, yo le puedo agregar corticoides tópicos, o darle corticoides tópicos, y le doy minoxidil. Puedo usar láser, toxina botulínica ya, pero generalmente usamos en el flúor telógeno vitaminas, corregimos el factor desencadenante y damos estimulantes de crecimiento de cabello, dentro de ello el minoxidil. Se usaba de forma tópica, ahora se usa en vía oral también. ¿Okay? Ese es el tratamiento del flúor telógeno, una vez diagnosticado. Y hay un efluvio anágeno, ¿okay? Pero esto, el efluvio en anágeno, es una pérdida abundante y irreversible de pelos en fase anágena, secundaria a un evento que impide la actividad mitótica de los folículos pilosos en pacientes con quimio y radio. O sea, los pacientes que están recibiendo quimio con radioterapia se les cae en fase de anágena. Por eso se cae de golpe todo su cabello. ¿No han visto? Una vez que inicia la quimio o la radioterapia, empieza a caerse por mechones y se caen algunos calvos. ¿Por qué? Porque se cae en esa fase justamente del crecimiento, ¿no? Ahí se les va a caer todo el cabello. Entonces, en casi la mayoría de pacientes con cáncer, con estos tratamientos, pues se va a producir este efluvio anágeno. Entonces, hay una toxicidad directamente, hay un estímulo tóxico directo en las células que estaban dividiéndose. ¿Okay? Y como los pelos se encuentran mayormente en fase anágena, su pérdida es abundante. ¿Por qué en el telógeno no se caen? Porque muchos pelos están en el telógeno, no, son menos, ¿no? Acá se cae de golpe porque casi el 90% o menos, pero muchos folículos pilosos se encuentran en esta fase. Y los medicamentos para las neoplasias que más producen caída de cabello son estos, que están ahí mostrándose. ¿Okay? Y es una pérdida de cabello después de unos meses de haber iniciado este tratamiento. El diagnóstico obviamente es clínico y el cabello va a volver a crecer cuando se retire la quimio y la radio. Por eso la mayoría de pacientes que pasan el cáncer les vuelve a crecer el cabello. ¿Okay? Y hay una alopecia por tracción. ¿Ya? Esto se debe a una tensión prolongada y repetitiva de la zona de implantación del pelo, ¿no? Cuando eran niñitas, ¿no? O la gente de raza negra, los niñitos, como la mamá les peina, la vuelve china, ya, ¿verdad? Se les jalan el cabello y les ponen gel, ya. Pues eso no es bueno, porque lo que van a hacer es, aquí mira, por tanto jalar el cabello, ha producido un daño en la zona de implantación y el daño a veces es tan intenso que produce fibrosis y ya no crece el cabello. ¿Ya? El diagnóstico obviamente es clínico y se presenta en las zonas donde va a haber el trauma. Y esa es otra patología interesante que ya lo habíamos mencionado, que es la tricotilomanía. Como su nombre lo dice, es la urgencia de jalarse el pelo, provocando zonas de alopecia. Es un trastorno que tiene que ver con el comportamiento. Es un trastorno psiquiátrico, lamentablemente, ¿no? Y se presenta en niños. En adultos no es tan frecuente ver, pero en los niños sí se ve, generalmente en niños. Y las localizaciones más frecuentes son la cabeza, las cejas y las pestañas, para esas zonas, donde alcance el niño, ¿okay? Generalmente donde
donde su mano va a alcanzar. Ahí se van a jalar el cabello. Tienen un aspecto artificial. ¿Por qué? Porque es difuso, no es una alopecia areata, no es en la zona temporal, no es como una tiña capitis, sino es como por todos lados. Es como algo irregular. Y si tú miras el cabello, tiene pelos de diferentes tamaños, porque el niño cuando se jala, algunos salen de la raíz, otros salen de la mitad, otros se rompen a diferentes tamaños. Por lo tanto, es un pelo de diferentes tamaños. Y las formas adoptan diversas formas y tamaños. Tiene una apariencia normal, sin signos de eritema o atropia, y puede haber algunas zonas escoriadas por el daño que produce. Y ahí vemos, ¿no? Esta niña de 7 años, ahí tiene, mire, se ha jalado el cabello, ¿ve? Está raro, ¿no? Una disminución de la densidad, igual acá. Se ha arrancado su cabello. Y acá sí hay escoriaciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, es de forma irregular esta zona alopécica. No son formas regulares. Esas son las alopecias no cicatrizales. ¿Qué quiere decir? Que el cabello, cuando le quitemos el factor causal, va a crecer. Y tenemos las alopecias cicatriciales. ¿Qué quiere decir? Cuando se producen muchas veces daños, tanto el folículo piloso que ya no vuelve a crecer. Estas alopecias cicatriciales son todas estas. En realidad vamos a hacer énfasis solo en una flor, ¿ya? Pero el concepto es de que estas alopecias generalmente son inflamatorias, ¿ok? Y se han clasificado como linfocíticas, neutrófilicas y mixtas por el tipo de infiltrado. Cuando se hace biopsia, porque estas patologías sí las biopsiamos, tú ves a la histología, vas a ver un infiltrado a predominio de linfocitos, se llaman linfocitos. ¿Y qué tipo de patologías encontramos? El lupus eritematoso cutáneo crónico. El lupus tiene parches que hacen cuero cabelludo, ¿ok? Es parte de su sintomatología. Líquen plano, así como hemos visto líquen plano, ¿se acuerdan? Con las plaquitas aplanadas, con las estrías de Whitlam, también hacen en la cabeza, ¿ok? Y la queratosis folicular epidermosis y las otras. Estas son linfocíticas, ¿ya? Neutrofílicas, ahí tenemos a la foliculitis decalvante, a la foliculitis disecante. Esta foliculitis decalvante sí la vemos con cierta frecuencia, ¿verdad? Y las mixtas, ahí tenemos el acné keloideo o la nuca. Y aquí vamos a ver. Aquí hay una muestra. Este es un paciente con lupus, miren bien, tiene una placa alopécica, pero en la piel se ve que hay un infiltrado, se hace biopsia. Esto es lo que les contaba el otro día, ¿no? Esta es la alopecia frontal fibrosante. Aquí se va retrocediendo la línea de implantación del pelo, ¿ves? Hacia atrás. Y en la zona, esta es la zona más occipital donde se puede ver la deformación. Va pérdida de cejas también. Y este es el acné keloideo, acné nucal. ¿Okay? Esto es frecuente de ver, por eso he puesto la foto. Eso sucede generalmente en varones de raza negra, se ven unas fábulas que son como foliculitis, pero cuando cicatrizan dejan nódulos, como acné keloideo, como si fuera un queloide en la zona de la nuca. No tiene un tratamiento, es difícil de evitar, es de manejo realmente difícil. ¿Ok? Esas son las alopecias cicatrizales, que no es tan importante que lo conozcan, pero sí hay alopecias que dañan definitivamente el cuero cabelludo. También hay alteraciones del tallo piloso, ¿no? Entonces, todos los defectos que alteren el tallo piloso, todas las capas del pelo, ¿se acuerdan? La media, la corteza, que pueden ser hereditarios o no, pues pertenecen muchas veces a enfermedades que se llaman genodermatosis, que son enfermedades donde hay varias alteraciones de nivel cutáneo. Entonces, aquí hay alteraciones de tallo piloso con fragilidad capilar que producen alopecia y sin fragilidad capilar. Ahí tenemos el Ponyletrix, por ejemplo, el Pinitorti. Todos estos alteran la estructura del pelo. Y acá, sin fragilidad capilar, ¿qué quiere decir? Que el pelo va a estar en su zona ubicada, pero con alteración. Estos producen generalmente pérdidas. Y aquí vemos, este es el pelo normal,
Y acá vemos ciertas alteraciones. ¿Okay? En la B, por ejemplo, monilectis. ¿Qué quiere decir? Mira, tiene el pelo, en vez de ser, vamos a decir, de una forma continua, tiene como dos abultamientos. Acá pseudomonilectis tiene más y eso permite que el pelo se rompa a ciertos niveles. Pili-torti es como si se hubiera girado, entonces es un pelo que no se puede peinar, es un pelo que ya nace alterado. El niño se llama síndrome del pelo impeinable, quiere decir el niño tiene un pelo que no se puede, totalmente desordenado de cabeza. ¿Okay? Igual que los otros tricorrexis imaginara, es como si se hubiera metido en su misma estructura, ¿okay? Y así estas alteraciones van a producir que el pelo no se vea normal, se vea alterado, a veces se caiga o a veces permanezca, pero alterado. ¿Cómo se diagnostica? Pues se mira el microscopio nada más. ¿Okay? Y aquí vemos, ¿ves? Hay algunas alteraciones estructurales del pelo que producen su pérdida, ¿ves? Tanto en el cuero cabelludo, este es monilectis, en el nivel de la ceja, ¿ves? Esos estrechamientos a cierta distancia producen que el pelo se quiebre. Algunos son de nacimiento, nacieron así, lamentablemente. Y vamos a una de las patologías más interesantes, que es la alopecia apical. ¿Okay? Esta patología se caracteriza por una miniaturización del folículo piloso, patrón con una distribución en patrón, tanto en hombres y en mujeres, genéticamente predispuestos. ¿Qué quiere decir? Que hay una predisposición de la persona. O sea, el que tiene familiares calvos, generalmente en varones, y en mujeres también, pero en varones, tanto de la vía materna como paterna, pues es muy probable que ellos lo tengan, lamentablemente. Y no tiene una cura hasta ahora, ¿no? Porque si ustedes han visto que hay gente que tiene bastante economía, pero son calvos, ¿no? Si tuviera cura, pues hace rato ya todos estarían llenos de pelo, ¿no? Que no es así, ¿no? Que hay gente, actores millonarios, que son calvos. ¿Okay? Ya, lo que pasa, sí, esa es otra metodología ya, pero donde sacan pelo de un lado para otro. Lo que pasa es que ahí el pelo del cuero cabelludo no todo tiene influencia hormonal intensa. Hay zonas del pelo donde las hormonas actúan con más intensidad. Toda la zona frontal, la zona del vértex, tiene gran influencia de los andrógenos. Y la zona más baja occipital tiene menos influencia de los andrógenos. Por eso los calvos, la mayoría les queda esta parte, ¿no? Es de ahí donde sacan el pelo para ser trasplantado. Pero tiene que haber un buen estudio, porque si yo me trasplanto el cabello, por ejemplo, en esta zona, y el pelo se me sigue cayendo, voy a tener un mechoncito, ¿no? Y el resto voy a quedar como si fuera... Creo que en Goku había un gordito que tenía un mechoncito, algo así, ¿no? Pues tiene que haber un buen estudio ahí, ¿ya? Pero no hay un tratamiento de detener, ¿no? Toma esto y ya no se te va a caer el cabello, te va a crecer, no existe, ¿no? Lo que hay es los trasplantes, pero con ciertos criterios. Entonces, esta es la patología del pelo más común, puede afectar a hombres y mujeres, ¿ok? Y es más común en los hombres, miren, 80% de mayores de 70 años. Claro, a más edad, más presentación, ¿no? En mujeres mayores de 70, mira, menor porcentaje. Las mujeres también, ¿no? Pero los varones tienen mayor presentación de acuerdo a la edad. Más edad, más posibilidades de vida. Y es una enfermedad donde hay una actuación de los andrógenos en pacientes genéticamente predispuestos. Estos andrógenos llegan hacia el folículo del pelo y ahí se van a transformar por una enzima que es la 5-alfa reductasa y van a actuar y van a producir la caída del cabello. Van a producir una disminución de la fase de crecimiento anal. Se transforma, ¿ves? La testosterona en dihidrotestosterona por esta enzima 5-alfa reductasa. Y eso es en personas genéticamente predispuestas. Hay gente que tiene 80 años y el cabello lo tiene bien puesto, ¿no?
Por ejemplo, la gente de raza negra, tú lo vas a ver, porque tienen 83 arrugas, ¿no? Acá, no tienen ni arrugas, su cabello bien encantado. ¿Okay? Es genético, ¿no? Genético. Y en varones puede presentarse, inclusive ahora vemos niños, adolescentes, ya con los primeros signos de esta alopecia. Desde niños empiezan a hacer, desde su edad empiezan a hacer alopecia. Antes era más tardío, a los 30, 40, ahora no, ahora más jóvenes están haciendo su alopecia genética. Ya. ¿Y qué zonas abarcan? Pues las zonas donde hay más influencia hormonal. ¿Cuáles son? La zona frontal, típicamente las entradas, la zona de la coronilla, del vértex. Y hay una escala de Hamilton, ¿ok? Se llama escala de Hamilton para ver por dónde empieza, ¿no? ¿Ok? Y en las mujeres puede ser variado. Igual hay un adelgazamiento difuso, puede ser a nivel coronal, ¿ok? O hay un aumento de la línea, ¿no? Generalmente las mujeres muchas veces nos hacemos una línea en medio al costado y esta línea se va como que ensanchando, ¿ok? O puede afectar la zona del vértex o puede tener un patrón parecido al varón, que son las entradas. ¿Okay? En la mujer puede ser variable, puede ser difuso también. El diagnóstico es clínico. Entonces yo veo a un varón que sus entradas se han aumentado, la zona del vértex y su pelo, él mismo dice, ¿no? Tu pelo se ha hecho delgadito. El pelo era grueso y ahora es delgadito. ¿Okay? Variación en el diámetro folicular. Tú comparas algunos pelos cercanos o en otra zona con ese pelo y ves que está disminuido. ¿Cuáles son sus tratamientos? Pues hay tratamientos que están dirigidos a inhibir esa enzima. ¿Se acuerdan que estaba la enzima 5-alfa reductasa transformando la testosterona en dihidrotestosterona, que es la que actuaba? Pues yo bloqueo esa 5-alfa reductasa. Y ahí está el finasteride, el durasteride, ¿no? Entonces, este medicamento se daba para los pacientes con los pacientes que tenían ¿se dice hiperplasia o hipertrofia? Ya los que tenían hiperplasia o hipertrofia prostática benigna, a ellos se les dio esto y se vio que les creció el cabello. Desde ahí se usa ese medicamento para crecimiento del cabello. Y ahora hay otras moléculas mejores, dudasterides, que están mejoradas. Antes se usaba finasteride, ya casi no se usa finasteride. Hay dudasteride bioral, también se hace mesoterapia, que es como meter unas pequeñas hojitas con dudasteride tópico en el mismo cuero cabelludo. Y hay otro tratamiento con minoxidil, que antes había tópico, ahora hay bioral también, los dos están dirigidos a evitar la caída y aumentar el grosor de los cabellos pequeños, ¿no? El minoxidil, su efecto exactamente no se sabe, pero parece que prolonga la fase anágena de crecimiento y produce vasodilatación por apertura de los canales de potasio, mayor vascularización y produce menor caída de cabello, no tanto crecimiento sino menor caída de cabello. ¿Okay? Eso viene a ser la alopecia androgenética. Generalmente lo vemos en varones, pero también hay mujeres que tienen. El tratamiento es similar en algunos casos, solo la dosis cambia un poco. Y ahora vamos a hablar de hipertricosis, un aumento excesivo de pelo que aparece de manera independiente de la edad, raza y sexo y que afecta zonas del cuerpo no dependiente de estímulos androgénicos. ¿Okay? Y ahí solo este cuadro es para enseñarles, no es para que ustedes lo memoricen, ¿ya? Tipos de hipertricosis congénitas, localizadas. Miren, ¿se acuerdan del Neus de Becker que vimos el otro día? Tenía pelos, ¿no? Ya, hay hipertricosis, por ejemplo, asociadas. ¿Ok? Por ejemplo, en las malformaciones cutáneas pilosas o en los pacientes que tienen ciertos lunares, ellos van a tener hipertricosis. Síndromes congénitos con hipertricosis secundaria. ¿Okay?
Ahí, por ejemplo, en los pacientes con porfirias, ellos van a hacer hipertricosis en la zona de lesiones. ¿Okay? Hipertricosis localizadas adquiridas. El nebus de Becker que acabamos de ver. Los pacientes con infección VIH pueden hacer hipertricosis. Hipertricosis adquirida generalizada. Los pacientes que tienen infección por VIH, los que tienen, por ejemplo, porfirias, pueden hacer hipertricosis generalizada. Farmacológicas de hipertricosis, mira, los que usan fenitoína, ellos van a hacer hipertricosis. Entonces la hipertricosis también es una manifestación, acompaña alteraciones a tratamientos farmacológicos, puede ser adquirido por enfermedades, ¿ok? Entonces la hipertricosis también debe ser tomada en cuenta como parte de algunas patologías, ¿ok? ¿Y qué es el hirsutismo? El hirsutismo es un crecimiento anormal de pelo en zonas dependientes de andrógenos. El otro no tiene que ver con andrógenos, es en general, este sí. Y por lo tanto se asocia a trastornos hormonales, como poliquistosis ovárica o tumores de la corteza suprarrenal, adrenal, que tienen que ver con la producción de ciertos andrógenos, ¿okay? Puede ser idiopático. Miren, si tenemos una persona, las mujeres normalmente no tenemos pelo en la zona de la barba, no tenemos pelo en la zona del pecho, ¿okay? O en la zona tanto de la espalda, ¿okay? Sí puede haber chicas que tienen pelo en las piernas y esa chica no tiene ninguna alteración, lamentablemente es genética. Y eso vemos en consulta, ¿no, doctora? ¿Qué puedo hacer? Si se levantan el pantalón, pelos, así como de los hombres, gruesos, grandes. Ahí lo único que le queda es el láser. Ahí no hay que hacer ningún estudio hormonal porque no tiene que ver con andrógenos. Los andrógenos van a ciertas localizaciones, como el mentón, encima del labio superior, ¿okay? La zona de la espalda, o el pecho, o las mamas. Las mujeres no tenemos pelos en las mamas, ¿no? Entonces sí tiene que ver con una alteración, poliquistosis ovárica. O puede ser idiopático. Hay niños que tienen pelo literal como bigote. ¿Listo? Entonces, esas son las alteraciones de pelo más frecuentes que hay que tener en cuenta y sobre todo las patologías, ¿no? Aquí, ¿qué es hirsutismo? Es importante saber, ¿okay? ¿Qué es hipertricosis? Y que hay que tomarlo en cuenta como parte de todas las patologías que se ven en los cuadros. Que mi interés tampoco es que sepan todo lo que dicen en esos cuadritos, pero sí que tengan el concepto de que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? ¿Okay? Inclusive hay una hipertricosis que aparece en algunas neoplasias. De pronto dice, doctora, yo no tenía vellos en esa zona y me ha aparecido. Está asociado con ciertas patologías neoplásicas. Entonces hay que tener en cuenta, por eso el examen físico y la identificación de ciertos síntomas o signos que el paciente presenta